Blanca, estamos súper en familia, ¿eh? Yo creo que hoy, bueno, esto va a ser súper entrañable, Ginés. Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, pues como siempre agradecemos a la Facultad de Economía Ética, a la Facultad de Economía, que nos acoge dentro del proyecto Facultad de Economía Ética, donde se enmarca este ciclo de los grandes libros. Agradecemos pues al decano, a la vicedecana, Lola Montagud, que hoy tenía clase y va a venir un poquito más tarde. Por supuesto, a Ginés Marco y al Instituto de Filosofía Edith Stein, que él dirige, pues bueno, aparte de por ser relator, porque eres el artífice de todo el programa y de que este ciclo salga adelante. Sí, sí es así, Ginés, sí es así. Y bueno, pues paso ya a presentar a Ginés Marco, que muchos ya lo conocéis. Ginés es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia y licenciado en Derecho por la UNED. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia y actualmente es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia. Es además profesor de Ética en las Organizaciones en esa misma universidad y, bueno, pues como os decía, es colaborador del IECO. Dirige además la Cátedra Pavasal para Estudios de Liderazgo y Gestión de las Organizaciones y es director también del Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación Institucional. Es muchísimas más cosas, pero bueno, como de lo que se trata es de que pues hoy tomes tú la palabra, pues nada, nos va a hablar en esta segunda sesión de Gorgias, de Platón, el preludio de las cosas, de los casos límite a escena. Pues cuando quieras, Ginés. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rita, muchísimas gracias a Manuel por su impulso denodado para que IECO pues tenga esa expansión que tiene en estos momentos internacional. Y muchísimas gracias por vuestra confianza, porque repetir siempre es una prueba de confianza. Quería pedir disculpas ya por adelantado, porque estoy convaleciente de un proceso complejo de salud y no estoy al 100%, es un proceso paulatino. Voy mejorando, pero no estoy ni mucho menos al tope del rendimiento que me gustaría alcanzar. Y bueno, pues cuento con la benevolencia del auditorio, esa benevolencia que Sócrates no tenía en Gorgias, pero aquí sí que espero tener con toda seguridad. Bueno, pues la elección de Gorgias como obra emblemática de grandes libros pues tiene una justificación y es su carácter contemporaneizado hasta el máximo según muchos de sus críticos de la obra platónica. Por gentileza del profesor Antonio Lastra, contamos el pasado mes de julio, pasado 22 de julio en la Universidad Católica de Valencia, con el profesor William Altman, que nos trazó una panorámica vastísima de toda la obra de Platón. Y como es natural, apareció Gorgias como una de esas obras, y apareció, por cierto, como una obra del periodo medio de Platón. Y ese periodo medio es cuando el Sócrates histórico va cediendo paso, según algunos de sus críticos, pues al Sócrates no tan histórico, sino el Sócrates, digamos, platonizado, que es como decir que Platón verbaliza lo que transmite a través de Sócrates. Pone por boca de Sócrates lo que nos quiere transmitir a la posteridad. Pero según el profesor Altman, no tiene por qué ser así, esa teoría dominante, esa interpretación, digamos, según la cual, a medida que van pasando los años, el Sócrates histórico cede paso al Sócrates platónico, sino que podía darse un fenómeno bastante singular, y es que el periodo medio de Platón es el periodo, digamos, de segunda enseñanza o de segundo nivel, que es como decir que hay diálogos primerizos, no solo cronológicamente, sino dirigidos a un público que necesite un bagaje inferior. Y un bagaje superior, pues será evidentemente los grandes diálogos de República, Sofista, pero con anterioridad estará el periodo medio, y el periodo medio es el periodo donde se ubica Gorgias. Gorgias es un diálogo, como decía, con tintes muy contemporáneos. ¿Por qué? Pues porque parece que está dirigido a todos nosotros. Parece que es más actual que nunca, y lo era cuando yo lo leí por primera vez, pues allá por los años principios de los 90, y
me entusiasmó la lectura, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué? Pues porque se trataba de una obra, digamos, en un tono muy vivo, donde uno se podía imaginar perfectamente ser un espectador más en esa escena, y porque uno podía sintonizar o no con algunos de los personajes, pero se los representaba de una forma muy vivaz. Personajes muy diferentes, muy variopintos de carácter, pero personajes que tenían bastante que decir. Gorgias aparece como edición traducida al castellano en muchas obras, pero sin lugar a dudas, de forma reciente está la edición de Rial, solo la obra de Gorgias, y la clásica edición de Gredos, que tiene pues varios diálogos, entre ellos Gorgias. Sin lugar a dudas, la edición clásica de Gredos pues es la edición por antonomasia, la que se debe recomendar. En la edición de Rial aparece un detalle absolutamente controvertido y además aparece como cierto, y por tanto yo ahí me alineo con exégetas de Platón que han podido profundizar en su obra, pues mucho más de lo que ha podido profundizar pues el traductor de esta obra. Y en ese sentido, cuando se refieren a Calícles como un personaje ficticio, pues yo discrepo abiertamente. Calícles es un personaje oscuro, gris, que apenas aparece en la obra platónica, pero Calícles es un personaje histórico que tiene, digamos, pues un referente moral, tiene un alma que los griegos pues la personificaban en alguien de carne y hueso. Por tanto, no era un personaje literario, no era un fantasma que nos podía interpelar respecto a la ley del más fuerte, etcétera, etcétera, como vulgarmente se dice hoy en día. No. Calícles es un personaje más, pero es un personaje histórico. Como, por supuesto, Gorgias, que tiene un amplísimo recorrido, y el discípulo más directo de Gorgias, que es Polo. Querefonte aparece en otros diálogos platónicos y aparece como un personaje secundario, como un intermediario, como un introductor de embajadores, en fin, tiene distintas perspectivas, pero lo importante aquí es lo que nos diga Sócrates y cómo van cayendo, entre comillas, donde van cayendo, pues cada uno de los interlocutores que se enfrentan con Sócrates o que discrepan con él y que son vencidos en la confrontación. Y lo importante no es que sean vencidos, sino cómo lo son. Porque algunos, desde luego, no quedan convencidos, y eso es interesante, pero vencidos, desde luego. Y ahora que estamos con esa dicotomía tan singular de venceréis pero no convenceréis, esa expresión tan unamuniana que viene ahora otra vez a escena, pues por temas que no voy ahora a concretar y a detallar, pues sí que es verdad que en el caso de Gorgias aparece un Sócrates vencedor que tampoco se ufana de ser vencedor, pero curiosamente alguno de los derrotados no asume tal derrota. Y eso es muy actual. Es decir, podemos asistir a muchos debates públicos y no públicos, donde alguno de los protagonistas pues claramente incurre en alguna contradicción, se siente totalmente postergado después de haber fracasado en su argumentación y, por supuesto, no respeta la victoria de quien le ha dado pues una paliza argumental, por así decirlo. En ningún caso lo acepta. Y se queda pues refunfuñando, se queda pues mascullando pues alguna réplica más o menos oculta o incluso pues insultando por lo bajini, etcétera, etcétera. Pues ese es el personaje de Calícles, por ejemplo. Que, bueno, pues que no se da por vencido o que al final da por imposible a Sócrates después de haber denostado que Sócrates se dedica a la filosofía porque hay cosas más importantes que hacer o cosas mejores que hacer que dedicarse a la filosofía cuando uno deja de ser niño, según Calícles. Bueno, pues hay innumerables fragmentos de Gorgias que son de interés y que yo he entresacado algunos y que voy a intentar en esta exposición, y por supuesto cuento con el factor tiempo, no excederme y que Rita me vaya marcando para que haya tiempo para el coloquio, por supuesto, aunque yo tenga muchísimas cosas que decir y me quede con algunas que seguro pues serán importantes, pero bueno, tampoco se trata de agotar el tema. Lo primero que conviene decir es que el tema fundamental de Gorgias es sobre el papel de la retórica.
Y la retórica, como sabéis, pues tiene una larga historia, una historia que precede al Gorgias de Platón, y es la historia de los sofistas, que son los promotores de la retórica. ¿Y quiénes eran los sofistas? Pues unos personajes no muy distantes de muchos que conocemos ahora, en el ámbito de la comunicación política. Los sofistas eran unos personajes que, digamos, eran unos asesores, unos coaches, que se dedicaban pues, a sacar lo mejor del cliente para que ese cliente llegara lo más lejos posible y venciera y convenciera en todas sus confrontaciones en el foro. Y bien, pues digamos cobraban por hacer ese trabajo, pero lo más conocido de los sofistas, aunque algunos de ellos no seamos conocedores de ellos directamente, sino sea a través de Platón, es decir, a través de alguno de sus críticos, o de Genofonte, etcétera, que también es otro de los críticos a los sofistas, el mensaje es estar del lado del cliente, sacar lo mejor del cliente, pero cambiar de cliente en cualquier momento y querer agradar al cliente, aunque eso suponga carecer de total personalidad. Estuve el pasado 3 de octubre en una ciudad española, no voy a desvelar el lugar, en una ciudad española escuchando a comunicadores políticos de máximo nivel, de los que cotizan al alza. Como se sabe, los conferenciantes no tienen un salario tipo, ni mucho menos, sino que tienen un caché. Pues hay comunicadores políticos hoy en España que tienen un caché especial. Por tanto, cualquier sesión que ellos impartan, digamos que se la cobran, en el sentido claro, ¿no? Y bueno, pues en Zaragoza, ya he dicho la ciudad, no quería decirlo, pero lo he dicho. Zaragoza es conocida por muchas cosas, pero al final, pues es una ciudad que la primera quincena de octubre, pues tiene como fiestas emblemáticas las fiestas del Pilar. Y dicen que en el ámbito de la hostelería, en la primera semana es una semana muerta por completo, no hay nadie, porque todo el mundo se concentra, como es natural, en la segunda semana. Bueno, pues en la primera semana pues asistí a un fuego cruzado de distintos comunicadores políticos y aprendí pues muchísimas cosas, y como dice una entidad bancaria que se promociona mucho, desaprendí también otras muchas. Bueno, pues en el caso de aprender, aprendí a escuchar activamente, que es uno de los temas que aparece en el Gorgias, a no conjeturar sobre lo que va a decir el interlocutor antes de que éste termine, que es como decir, no pensemos por hipótesis, no adelantemos acontecimientos, vamos a esperar que el interlocutor se explaye, le damos la cobertura necesaria y a continuación pedimos la palabra, intervenimos y llegamos donde podamos llegar. Llegamos, si es posible, hasta el final. Y el mismo respeto que tenemos para con ese interlocutor, pedimos que lo tenga él o ella hacia nosotros, porque, desde luego, queremos que haya una cierta simetría a la hora de conversar, a la hora de debatir y contrarreplicar. Bueno, pues desaprendí muchas cosas, decía también, y uno de los aspectos más novedosos, que ya deja de ser novedad por la fuerza que tiene en estos momentos y por convertirse en el movimiento neosofístico por excelencia, es el de decir que no tengo ningún reparo para venderme ante quien sea. Es una expresión absolutamente reiterada en el foro. Me vendo ante quien postule mis servicios, que es como decir, yo digo una cosa pues a este candidato de esta facción política y digo otra para asesorar en el discurso a otro candidato, y etcétera, etcétera. Entonces surgió una pregunta, que no voy a decir quién la formuló, pero que nos lo podemos imaginar, y la pregunta es si se puede asesorar a 2 personas o a 3 a la vez, asumiendo ese rol, es decir, diciendo a cada interlocutor lo que quiere escuchar, aunque cada interlocutor esté en las antípodas del otro. Y bueno, la respuesta a esa pregunta es una cuestión de medida, es una cuestión de saber uno dónde llega y saber dónde llega uno la agenda, pero no es una cuestión de convicción. Por tanto, yo no rehúso nada. Esa es la tónica dominante, que es como decir, yo no me pliego o no me encierro, no me resisto a llegar hasta quien haga falta y asesorar a quien haga falta
y hacerlo pues simultáneamente con las motivaciones que ya todos imaginamos, ¿no? Y es que mi candidato pues sea pues el candidato que tiene que llegar pues a gobernar, o por lo menos a influir decisivamente. Apareció finalmente, como nota pues anecdótica, aunque no tiene por qué serlo, el movimiento Teruel Existe, para ver si ellos podían conseguir algo, tener alguna representación parlamentaria en las próximas elecciones del 10 de noviembre de este año 2019. Y la respuesta, como es natural en esos casos, es: hagan ruido, señores, y cuanto más ruido hagan, pues conseguirán que alguien se ocupe de ustedes, incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y a partir de ese momento les aseguro que van a llegar lejos. Luego hemos visto los incidentes que hemos visto en alguna parte de España y ya hacemos relación de causalidad. Bueno, el objetivo que tenía, además de delimitar lo que es la retórica que nace en Grecia y que nace por parte de los sofistas, quería destacar algún otro tema que aparece dentro de la retórica en el conjunto del diálogo. Una acción que transcurre entre los años 427 y 405 a.C., y un diálogo donde aparece la figura del maestro consolidado, del maestro que tiene pues un cierto prestigio y predicamento entre sus alumnos, que es Gorgias, y que tiene pues una clave discursiva sobre la que él, digamos, se postula y se jacta de estar en un nivel estratosférico. Y es que es capaz de combinar, de conjugar los largos discursos y los discursos más breves. Bien, pues yo recuerdo pues, a uno de los comunicadores políticos por excelencia en España, como es el caso de José Enrique Serrano, pues, que ha asesorado pues, a distintos gobiernos del Partido Socialista en sede de Moncloa, y decía con total naturalidad esto mismo, que su meta es conseguir que mi candidato, que es decir, mi asesorado, pues pronuncie largos discursos cuando convenga o brevísimos discursos cuando convenga. Bien, pues si hace falta esos largos discursos pues en una comparecencia en el propio Congreso de los Diputados, pues perfecto. Si hace falta una declaración que merezca un titular al día siguiente, o no tan al día siguiente, sino pues unos minutos más tarde a través de la prensa digital, pues tanto mejor. Por tanto, no se trata de decir grandes cosas, sino sobre todo de influir, de persuadir. ¿Y cuál es el problema de Gorgias? Pues es el problema que tienen también muchos comunicadores hoy, y es que quieren moverse en un escenario de neutralidad, de supuesta neutralidad o asepsia valorativa. Que es como decir, vamos a ver, yo asesoro a quien asesoro, y yo tengo mis ideas, y mi asesorado tiene sus ideas, y yo pues me vendo a quien pues postula mis servicios, como antes decía, pero bueno, tampoco pasa nada, que uno llega donde quiere llegar, y tampoco hay que darle más vueltas. Bueno, pues el problema es que esa neutralidad dista de ser real. Ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en el momento que yo interrelaciono con alguien que tiene unas ideas muy claras, si yo sintonizo con ese alguien y tengo que apadrinar a ese alguien, pues es evidente que algo tendré que ceder, si es que tengo algún tipo de convicción. Y ahí aparecen los límites, en ese sentido yo quiero trasladar los límites de la retórica, que además de arte de persuadir puede convertirse en arte de agradar, que es algo muy típico de nuestro tiempo, y no es precisamente la mejor carta de presentación, ni muchísimo menos. Bueno, pero seguimos con la pretensión de Gorgias de permanecer en un halo de neutralidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Sócrates? Pues el objetivo de Sócrates, a través de su particular táctica, su ejercicio mayéutico, que es conseguir que el interlocutor se explaye hasta el final y que incurra en las más flagrantes contradicciones posibles para hacer ver pues lo equivocado que estaba respecto a su pretensión de desarbolar al auditorio, pues el mensaje que se traduce en esta confrontación entre Gorgias y Sócrates, que es la primera confrontación del diálogo, los que lo habéis leído y los que no, pues ya lo anotáis para tenerlo en cuenta para futura referencia,
de lo que se trata es de conseguir por parte de Sócrates que ese arte de persuadir de Gorgias, digamos, verse al final sobre algo que tenga una naturaleza ética. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, según Sócrates, que parte del intelectualismo ético, persuadir ha de ser sobre lo justo o injusto. Más bien persuadir sobre qué es lo justo. No es persuadir en general. No se trata de convencer como un médico convence a un paciente para que se tome un fármaco. No. Se trata de un convencimiento mucho más profundo. Y Gorgias cede, porque su objetivo inicial era dar a entender que el maestro en retórica es el poderoso por excelencia, que es el que consigue de los demás lo que se propone. Como dirían en Estados Unidos, alguna corriente próxima a la ética del liderazgo, pues sería la teoría del gran hombre, diríamos ahora, como esa teoría pues, propia de los años 20 del siglo XX. La teoría del líder que nace, no se hace y que consigue de los demás lo que se propone, empleando cualquier medio, porque el fin no justifica los medios en el ámbito, digamos, de la teoría ética, pero no en el ámbito del liderazgo. El fin justificaría los medios. De eso hablaré, Dios mediante, cuando tenga oportunidad, en torno al 28 de enero, a propósito del Príncipe de Maquiavelo, que es una de las obras pues, más influyentes de la modernidad, y cómo el fin puede justificar cualquier medio, como ya nos imaginamos, y que es también pues, de enorme tendencia, como se dice ahora. Bien, pues en el caso de Gorgias, le cuesta hacer el tránsito de lo neutral, de lo supuestamente objetivo, imparcial, al ámbito ético. Le cuesta. Pero al final cede y sucumbe a la presión de Sócrates. Y hay algunos fragmentos que lo corroboran y que yo quería destacarlos. Me estoy saltando muchos aspectos para no aburriros y también para ir a lo nuclear de este coloquio. Dice Sócrates en 449 AC: ¿estarías dispuesto, Gorgias, a continuar dialogando como ahora lo estamos haciendo, preguntando unas veces y respondiendo otras, y a dejar para otra ocasión los largos discursos? No dejes de cumplir lo que prometes y disponte a contestar con brevedad a las preguntas. Y Gorgias, pues que parece que está en una situación ciertamente incómoda, sale en tromba y dice: ciertamente, Sócrates, algunas contestaciones requieren mayor amplitud, no obstante intentaré responder con la máxima brevedad. Precisamente es esta también una de las cosas que afirmo, que nadie sería capaz de decir las mismas cosas en menos palabras que yo. Hablan en torno a la persuasión, porque para Sócrates lo que consideras como bueno te lleva a actuar de ese modo. Y no consideras lo malo como algo a lo que te tengas que adherir. Es más, lo malo no aparece ni por tu imaginación. Es fruto de tu ignorancia el hecho de actuar mal. Y esa es una de las claves del intelectualismo ético que rebatirá Aristóteles cuando pues, nos aleccionará, y lo veremos en la próxima sesión sobre la política de Aristóteles, que se trata tangencialmente, pero es mucho más de la ética Eudemo y sobre todo de la ética Nicómaco, que hay personas que conocemos, hay individuos, dirá Aristóteles, pues que actúan mal a sabiendas, que generan malos hábitos y que son plenamente conocedores de lo que hacen y llegan hasta el final actuando mal. Para Sócrates eso no es posible y por tanto para Sócrates todos actúan según una idea de bien. Hay una obra que ha salido ahora en este año 2019 de Iris Murdoch que lleva por título La soberanía del bien, que está publicada por Taurus en este año 2019 y que es muy recomendable a propósito del peso del bien en la historia de la filosofía. El bien en Sócrates, Platón, el bien en Aristóteles. Bien, más allá de las citas, que podemos emplear muchas, el objetivo de Gorgias en clave de definición es el siguiente. ¿De qué se ocupa la retórica? Pues, ¿cuál es su objetivo? Ser capaz de persuadir, dice en 452 DE,
ser capaz de persuadir por medio de la palabra a los jueces en el tribunal, a los consejeros en el consejo, al pueblo en la asamblea y en toda otra reunión en que se trate de asuntos públicos. Persuadir, pero persuadir in genere, persuadir absolutamente en general, sin valoraciones, sin acotaciones. Como dirían algunos científicos sociales hoy, es una cuestión de hechos, no de valores. Hechos objetivos. Los hechos son los que son. El filósofo de la ciencia Alan Chalmers, en su obra ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, publicada por Siglo XXI, pues decía que evidentemente los hechos como tales no existen, porque un estudiante de medicina, cuando atisba una cierta patología en una placa radiológica, se puede deducir de ahí cualquier cosa menos una patología, porque no tienen mucho menos conocimientos rigurosos como para ver lo mismo que otra persona ve. Por tanto, los hechos como tales tienen un marcado cariz interpretativo. Los hechos objetivos al desnudo no existen propiamente. Bien, y cuando Sócrates busca acotar, busca particularizar, busca centrar la discusión, pues nos encontramos con que Gorgias, en una situación manifiestamente molesta, pues llega a decir: yo me refiero, Sócrates, a la persuasión que se produce en los tribunales y en otras asambleas. Porque, claro, ¿pero sobre qué? Entonces, sobre lo que es justo e injusto. Y la respuesta de Sócrates, ahí ya con una fuerza argumentativa muy destacada, pues nos viene a decir que ya suponía yo que era esta, y sobre todo la persuasión de que tú querías hablar, Gorgias, pero te he interrogado a fin de que no te cause extrañeza, aunque a continuación te pregunte algo que parece evidente, y sin embargo insista yo sobre ello. Repito que lo hagas no por ti, sino para que la discusión llegue a su término ordenadamente y no nos acostumbremos a anticipar por meras conjeturas los pensamientos del otro. Y asimismo para que puedas desarrollar hasta el fin tu pensamiento como quieras, con arreglo a tus propias ideas. Por la admiración que ello me produce, Gorgias, hace tiempo que vengo preguntando cuál es en realidad el poder de la retórica. Y el poder, que es algo que le interesa muchísimo a Gorgias, no precisamente el servicio a sus discípulos, sino sobre todo el poderío, la manifestación, la ostentación del poder. Dice Gorgias que va a responder dándole una prueba convincente. Me ha sucedido ya muchas veces que, acompañando a mi hermano y a otros médicos a casa de uno de esos enfermos que no quieren tomar la medicina o confiarse al médico para una operación o cauterización, cuando el médico no podía convencerle, yo lo conseguí sin otro auxilio que el de la retórica. Si un médico y un orador van a cualquier ciudad y se entabla un debate en la asamblea o en alguna otra reunión sobre cuál de los dos ha de ser elegido como médico, yo te aseguro que no se hará ningún caso del médico y que, si él lo quiere, será elegido el orador. Del mismo modo, frente a otro artesano cualquiera, artesano en el sentido más peyorativo de la expresión, que es propio de la Grecia clásica, el orador conseguiría que se le eligiera con preferencia a otro, pues no hay materia sobre la que no pueda hablar ante la multitud con más persuasión que otro alguno, cualquiera que sea la profesión de éste. Por tanto, la retórica te da influencia, que se dice ahora. El retórico es un experto en influencia, es un influencer. Bueno, pues digamos que hasta aquí la contribución de Gorgias. Gorgias, que se ha movido en la filosofía, sobre todo en su teoría del conocimiento, como un escéptico, como un relativista. Nada se puede predecir a partir de la filosofía de Gorgias, porque nada es estable, todo es fluctuante. Habría que decir, llegando hasta sus últimos extremos, que nada existe, porque si existiera no se podría comprobar, y si se comprobara se haría de una forma tan tentativa que no merecería ningún tipo de rigor. Bueno, pues es un escepticismo radical que, por supuesto, en nuestros días vuelve, y vuelve con fuerza. Y vuelve con fuerza desde corrientes deconstruccionistas, que tratan de desmontar, tratan de desedimentar los cimientos en los que se ha apoyado esta civilización. Una civilización que, bueno, pues que tiene momentos en los que parece que se tambalea, porque instituciones señeras pues están en crisis, en abierta crisis. Y lo importante, y aquí aludo a la cita que más me interesa, que es la cita de Alasdair MacIntyre, pues la historia de la filosofía, que es como decir la historia de las ideas, precede a las acciones.
o precede a la política del día a día, que es como decir que lo que sucede en filosofía en 1973 en la obra de Jacques Derrida, La deconstrucción en filosofía, sucede después en 2013, en 2018, en 2019. Lo que aparece como una obra para especialistas, una obra especialmente esotérica, pues luego resulta que tiene un impacto indudable. Pues quien dice ese ejemplo pues puede aducir otros. Entra en escena Polo, y la entrada en escena de Polo, para, digamos, dejar en mejor lugar posible a Gorgias, Polo es el afectivo, el hiperafectivo, el que, digamos, con el corazón, con las vísceras, había que decir más bien, pues trata de defender a su maestro porque le ve en una situación incómoda y no le gusta salir derrotado, porque la derrota de su maestro es la derrota a su persona, al propio Polo. ¿Y qué plantea Polo? Pues plantea lo que he llamado en el título de esta sesión el preludio de los casos límite, que es como decir, voy a confundirlo todo a fuerza de incorporar todo tipo de emotivismo en el discurso, para que a partir de ese emotivismo podamos decir una cosa y su contraria, según cómo se plantee. No importa qué, lo que importa es el cómo. Lo que importa es la imagen, lo que importa es el sonido, lo que importa es la conmiseración. Y entonces lo podemos trasladar para el final de la vida humana, que es uno de los grandes temas que tiene largo recorrido, y según cómo se plantee un mismo caso, pues podemos decir, bueno, pues la compasión nos lleva a, pues a proteger esa vida humana que merece especial protección porque se encuentra en una fase de radical vulnerabilidad y dependencia, o podemos decir, pues lo que tantas veces escuchamos, pues una vida con tan escasa calidad, pues no merece ser vivida. Y además genera, pues, un trastorno para tantas personas. Y también, económicamente hablando, es insostenible. Por tanto, algo hay que hacer. Hay que acelerar este proceso. Hay que resolverlo de otro modo. Bueno, pues con los mismos sentimientos, o con sentimientos a fin de cuentas de un lado y de otro, podemos argumentar. Y Polo procura hacerlo. ¿Y cuál es la tesis de Polo? Que el virtuoso no tiene por qué ser feliz. Es más, hay pruebas que aducen que quien es virtuoso más bien le va mal en esta vida. Tiene muchas dificultades para abrirse paso. Y tenemos incluso el ejemplo inverso, el ejemplo del dictador, habría que decir el dictadorzuelo que muchos llevan dentro, y que precisamente porque hace lo que quiere y porque vive a lo grande, pues ese es el más feliz, seguro. Y Sócrates rebate a Apolo con un aspecto que es absolutamente esencial, y es preconizar la muerte de la que iba a ser objeto. El mayor mal es cometer injusticia, no sufrir una injusticia. Y antes de cometer una injusticia, prefiero sufrirla, prefiero padecerla en mis propias carnes. No tener ningún remordimiento, en ese caso. Según Polo, y dirigiéndose a Sócrates en 469 BC, entonces, ¿tú preferirías recibir la injusticia a cometerla? Y Sócrates, en un tono muy realista, sugiere, no quisiera ni lo uno ni lo otro, pero si fuera necesario cometerla o sufrirla, preferiría sufrirla a cometerla. Polo, luego, ¿tú no aceptarías ejercer la tiranía? Y la respuesta de Sócrates es fundamental. No, si das a esa palabra el mismo sentido que yo. Bueno, pues la tiranía, para algunos, se da en algunos momentos concretos de la historia, y no necesariamente. La tiranía se puede dar en muchas organizaciones, en muchas corporaciones. La tiranía se ha podido dar y se puede seguir dando en el seno de supuestas, consolidadas democracias. Perfectamente se pueden cambiar las reglas de juego en pleno partido, por supuesto. Y al final, no reconocer o no hacer reconocible, pues, instituciones que tenían unas señas de identidad bien marcadas y que se han ido difuminando con el tiempo, hasta el punto que resultan irreconocibles.
Y Sócrates va más allá y dice: sostengo, Polo, que el que es bueno y honrado, sea hombre o mujer, es feliz, y que el malvado e injusto es desgraciado. Polo trata de intimidar y Sócrates responde de un modo magistral, diciendo que la verdad jamás es refutada y que tratas de asustarme, noble Polo, pero no me refutas. Bueno, pues es verdad eso de asustar, es verdad, es muy actual, porque muchas veces en muchos discursos, en muchas intervenciones públicas, el miedo es un factor desencadenante de muchas reacciones, que generan pesimismo, por supuesto, que generan perfil bajo, que se dice ahora en comunicación política, que es una postura acomodaticia, donde lo importante, bueno, lo importante es no hacer mucho ruido, y sobre todo lo importante es no desagradar, no tener agentes implicados que puedan tomar nota y puedan convertirse en enemigos, porque aquí de la amistad a la enemistad no hay más que un paso. Entre otras cosas porque como el amor es un sentimiento, solo un sentimiento, según esta concepción de la realidad, del amor al odio se pasa rápidamente. No hay ningún atisbo de fuerza de voluntad, no hay ningún conocimiento, digamos, metafísico de la idea de amor. Lo que hay es un puro sentimiento y es tan fluctuante como pues son los sentimientos en general. A partir de este punto entra en escena Calícles, y voy terminando, no sé el tiempo que me queda, pero Calícles lo que trata de argumentar es algo que es de enorme actualidad hoy, y es su particular teoría, que viene a decir, particularmente en el parágrafo 482c, en la mayor parte de los casos son contrarias entre sí la naturaleza y la ley. El subrayado que hago yo, desde luego, es mío. ¿Qué dice Calícles? Que todo es una convención. Que es como decir, vamos a dejarnos llevar por el pragmatismo, que es lo que nos hace ganar batallas. Vamos a cambiar la ley, si hace falta, para ganar en cualquier contienda. Vamos a subordinar el derecho a la fuerza de quienes tienen poderío real. Algunos dirán, bueno, pues ya tenemos un antecedente de Nietzsche en la figura de Calícles. No necesariamente. Calícles lo que trata de confundir a todos a propósito de esa pretensión socrática de seguir filosofando hasta el final. Es decir, para Calícles eso es absolutamente estéril. No se trata de hacer a los demás perder el tiempo. De lo que se trata es de que ganemos tiempo. ¿Y cómo ganamos tiempo? Pues teniendo estrategias para gobernar. Habría que decir, para alcanzar el poder y conservarlo a toda costa. Esa es absolutamente la centralidad de Calícles. ¿Y qué es lo que sucede según él? Que quienes gobiernan son los más débiles, los más pusilánimes, y procuran pertrecharse de aduladores que les van manteniendo en el puesto. Y lo que hace falta es romper con todo. Lo que hace falta es iniciar una revolución. Y bueno, pues en el siglo XX, como sabéis, ha habido pues diferentes revoluciones a lo largo de toda la geopolítica mundial, y ha habido, como os podéis imaginar, pues millones de muertos, docenas y docenas de millones de muertos. Bueno, pues las revoluciones han dejado pues una cosecha de esterilidad y al mismo tiempo de frustración, de desgracia. Por tanto, es bueno tomar nota a propósito de algunas proclamas filosóficas que luego se convierten en acción militar incluso, en acción según la cual la mejor defensa es un buen ataque, o si quieres la paz, prepárate para la guerra y emplea, si es necesario, armamento nuclear hasta traspasar los límites, porque en el momento que hagas eso, tu enemigo o tu vecino ya, por supuesto, cambiará el decurso de su reacción hacia ti, porque tendrá temor reverencial, y a partir de ese momento la victoria es tuya. ¿Qué aduce Sócrates? Pues que la figura de Calícles
del deseo permanentemente insatisfecho, del deseo al final frustrado, es la del tonel que está agrietado y por más que ingiera, pues va expulsando, va perdiendo. Por tanto, no es ningún modelo. Y hace falta encontrar un modelo que tenga un atisbo de inmortalidad. Un modelo que sea auténticamente perenne, que tenga fuerza por sí mismo y que nos induzca a la acción, a la adhesión, desde el corazón, desde nuestra voluntad, desde nuestro entendimiento. Y ese es, sin lugar a dudas, el cierre del diálogo. Termina tú, termina hasta el final, dirá Calicles. No pienso seguir, en fin. ¿Tú quieres terminar? Pues termínalo, Sócrates. Llega hasta el final, llega donde quieres llegar. Pues Sócrates nos plantea el gran objetivo confesado de Platón en su carta séptima, en su autobiografía, que es convertir la filosofía en un saber de utilidades. Un saber que nos permita reflexionar en torno a los para qué, que están muchas veces soslayados en nuestra jerga, en nuestra mente, en nuestra acción. Nos preocupamos del qué, nos preocupamos de los porqués más inmediatos, nos preocupamos de las causas eficientes, nos preocupamos muchas veces de etiquetas, y la etiqueta implica preguntarnos en torno al cómo, pero el para qué hacemos lo que hacemos, queda muchas veces neutralizado. Bueno, pues el saber de utilidades que concibe Platón para la filosofía es cómo se condensa el final del Gorgias. ¿Y qué se requiere para esto? En un escenario como este, en el que nos encontramos pues, dispuestos a aprender, yo el primero. Pues hace falta adquirir una formación remota. Y esa formación remota implica, desde luego, tener ilusión profesional. En cualquier franja de edad. Ilusión profesional, aunque no ejerzamos propiamente, pero bueno, todos podemos desarrollar no una profesión remunerada, pero sí podemos dirigirnos a muchas personas que están cerca de nosotros y podemos influir sobre esas personas. Hace falta desarrollar una personalidad fuerte, sin lugar a dudas. Lo demuestra Sócrates en muchas de sus intervenciones, pero desde luego lo demuestra en cómo rebate a Calicles al final y antes Apolo. Nos hace falta dirección. Dirección es una palabra especialmente ambigua, tal y como se entiende en cuanto a su significado hoy. Se ha ido difuminando en cuanto a los límites, pero dirección implica direccionalidad. Implica, como diría Robert Spemann, conseguir objetivos con la ayuda de otras personas. Es decir, la dirección tiene un carácter transitivo. No es tanto una dirección respecto de nosotros mismos, sino una dirección a otros. Y esos otros quieren también o necesitan querer ser dirigidos. Y ahí hace falta, evidentemente, liderazgo, que va mucho más allá de la subordinación, porque implica la posición del seguidor libre, del seguidor que cree en un proyecto al que el líder nos va llevando. La afectividad es fundamental hoy. Hay una descarga de emotividad en todos los órdenes, también la hay en el diálogo Gorgias. Por eso es importante traerlo a colación hoy. Y esa afectividad necesita ser encauzada, no necesita ser aniquilada, no necesita ser abolida, necesita que tenga un sustento firme por la voluntad y por el entendimiento, que no la anulen, sino que la enmarquen, la contextualicen. Hace falta, siguiendo a Sócrates, y es muy bueno para todas nuestras argumentaciones, afinar mucho en el rigor conceptual. Sócrates, con su pretensión de acotar cada vez más las intervenciones de los demás, busca sobre todo que no se vayan por las ramas y que lleguemos a una conclusión. Y en muchas reuniones donde hay una dirección colegiada, hace falta verbalizar dónde se quiere llegar. Y hay que huir, hay que eludir al máximo esa pretensión tan característica de nuestro tiempo, que es el tacticismo, donde yo quiero que los demás, sin que se den cuenta, lleguen donde quiero que lleguen.
Es decir, hace falta menos liderazgos carismáticos y más liderazgos relacionales y servidores. No serviles, como algunos entienden, sino servidores en la medida en que pueden tener más o menos poder, pero sobre todo tienen una elevada autoridad moral. Sin lugar a dudas, el final de Gorgias es el final de un sentido trascendente que no queda incoado, sino queda expresado en su puridad, sin ambajes. Y el sentido trascendente es el sentido de eternidad, donde los que queremos ganar, donde los que queremos vencer a cualquier costa, no nos damos cuenta que tenemos el tiempo medido, que no tenemos el tiempo para nosotros de eternidad, que en todo caso, esta vida es un anticipo de otra vida que puede ser, desde luego, eterna, pero la actual es una vida efímera, en la que hay que medir mucho nuestros pasos porque no disponemos de un tiempo ilimitado. Y por último, yo quería destacar que Gorgias, en la personalidad fuerte, rocosa de Sócrates, nos anima a poner las últimas piedras. Es decir, acabar la obra iniciada. Menos fuegos de artificio, menos pretensiones de obnubilar al público y más servicio, más bien común como objetivo, como meta, y no un juego de intereses más o menos generales, más o menos contrapuestos, donde es mi interés frente al tuyo. No, hace falta llegar a un punto que no sea de una lucha fratricida, de una lucha de rivales contrapuesta, sino de seguir aquello cuya adhesión no perjudica a nadie, no empequeñece a otros, porque el bien común es el auténtico bien de suma no cero. Pues este es mi objetivo, que tengamos una formación amplia a partir de obras como esta, que nos ayuden a ver lo que está por venir o lo que ya está, aunque tenga pues los siglos de historia que tiene, pues más de 25 siglos de historia, y que se vea, como es natural, que los grandes libros pues tienen una actualidad que no perece, y también los grandes libros filosóficos en la obra de filósofos referentes como Platón, pues son, digamos, de consulta obligada para saber manejarse por el proceloso mundo de los afectos y también por ese mundo de las profesiones, donde hay responsabilidad, donde hay una dación en cuenta y también donde hay convicciones que no se pueden perder por el camino para alcanzar objetivos de dudosa fiabilidad. Pues muchas gracias. Tiempo perfecto, no he tenido que decir nada. Muchísimas gracias. Y ahora, pues si queréis, abrimos el turno de preguntas para que preguntéis lo que queráis a Ginés, hagáis reflexiones, comentarios. ¿Quién se anima a empezar? Empiezo yo, ¿no? Venga. Antes que nada, un tema previo. Hay un ruido ahí, no sé si no lo hemos dicho, sí, es como del aire, pero no se puede controlar desde la sala. No tiene nada que ver, pero es que de verdad. Bueno, vamos a ver. Yo me llamo Javier Sancho. Soy funcionario jubilado de la agencia tributaria. Insisto lo de jubilado, porque siempre que digo a veces que soy inspector, la gente se asusta. Mira, ya, raro, ya no, eso me ha pasado. Entonces soy jubilado, ya no hay problema. Bueno, vengo del curso anterior. Me ha encantado. Prueba que me ha encantado es que estoy aquí y haré propaganda de esto. Bien, entrando en el tema de hoy, agradecer al profesor Marco, la verdad, la exposición que ha hecho de Gorgias. Yo, por un mal cálculo, me he leído 2/3 del libro. Evidentemente, si no, esta noche o mañana me leeré el final, que lo ha sintetizado usted muy bien. El final promete. Sí, sí, sí. Bueno, y desde luego me ha gustado cómo los distintos personajes los ha sintetizado. Algunas cosas, desde luego, las había pensado yo, otras no. Por ejemplo, había pensado lo de Calícles, que es un personaje nietzscheano un poco, o más o menos. ¿Sí?
eso de la moral de los señores, la moral de los esclavos, el hecho que los señores son los fuertes, los que tienen que mandar y los que la ley se acomoda a ellos. Eso lo había pensado. Otra cosa reconozco que no. Soy aficionado a la filosofía y bueno, pues se me escapan muchas cosas, para eso estoy aquí y estoy encantado. Pero quiero resaltar la parte final, esta que no me he leído, que en fin, que me ha encantado, la verdad. Realmente he dado unas notas, creo que me las he tomado todas, sobre lo que debemos hacer en nuestra vida, en nuestras profesiones, en mi caso ya en mi etapa a fin de jubilado, en la relación con las demás personas. Y la verdad, sinceramente, me ha parecido muy interesante y quiero ponerlo en común aquí y dar las gracias. Simplemente quería decir esto. Pues muchísimas gracias, Javier, por supuesto, a tu disposición. ¿Alguien? Si quieres, dinos tu nombre, porque como vienes por primera vez, no te conocemos todavía. Sí, se oye. Sí, se oye. Soy Francisco Albors y vengo por primera vez. Evidentemente, pues gracias. Pero la pregunta es, ¿cómo traducimos ese final en el cual se ha dado aquí las pautas 1, 2, 3, 4, 5, fantásticas? ¿Cómo hacemos que la gente las agarre, las traducimos y podamos cambiar esto? Bueno, pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta por excelencia. Y para eso estamos aquí, para indagar posibles vías de alcance y de soluciones, que no recetas. Pues desde luego, leer a Platón y en concreto leer el Gorgias supone una pretensión por parte de quien llega hasta el final y se plantea muchas inquietudes. Pues hay un objetivo central y es dar importancia a lo que lo tiene y relativizar lo que no tiene importancia. Creo que en este sentido Sócrates da una lección de pasar por alto algunas pullas en el sentido, digamos, coloquial de la expresión, algunos conatos de enfrentamiento que recibe, algunos desprecios que recibe, algunas humillaciones, porque eso no es lo importante. Eso, el descender a lo personal, eso es ahora secundario. Lo importante es llegar a algo que nos una a todos, no en el sentido de que nos condicione, que nos coaccione menos, pero sí que nos permita divisar una panorámica que si estamos en el cuerpo a cuerpo no vamos a poder alcanzar nunca. Y en ese sentido hay una necesidad de saber, hay un deseo de saber. Y en Sócrates, advierto, hay un deseo de conocer la interioridad de las personas con las que está manteniendo interlocución. Y esto, en la dirección de personas, es esencial. Es decir, conocer las motivaciones de las personas que trabajan con nosotros, conocer qué es lo que les mueve a actuar, resulta absolutamente relevante. No para contentarles necesariamente, no para agradarles, sino para saber tratarles, que no es poco. Y Sócrates se preocupa por lo que hay en el interior, por lo que rezuma en el interior de Gorgias, de Polo y de Calícles. Y por supuesto no les trata con desdén, aunque pudiera parecerlo. No les trata con altivez, pero por supuesto no tolera ninguna bravuconería, en concreto de Calícles, que es el que tiene más tendencia a pues, el desprecio no tácito, sino explícito. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues la necesidad de cultivar el espíritu. Es fundamental. Y hace falta ser más inconformistas que nunca en este punto. Es decir, tiene que haber canales de formación como este que está proporcionando pues, la cátedra IECO. Tiene que haber canales de formación para llegar al gran público, pero para llegar a todos los estamentos, si podemos llamar estamentos, de muchas organizaciones. Porque hace falta reflexionar de forma permanente, no para revisar, sino para profundizar y sobre todo para elevar el espíritu en torno al propósito de las organizaciones. Un propósito que muchas veces queda neutralizado pues, por la burocracia, por el día a día o por esos árboles que nos impiden ver el bosque. Y en ese sentido es necesario tomarse en serio la formación del pensamiento y dar importancia a esas ideas que preceden a las acciones. Esas ideas que no son discusiones muchas veces bizantinas,
como algunos consideran, donde estos pues discuten en clave de circularidad, porque siempre vienen a los mismos puntos. Pues claro que vamos a los mismos puntos, porque hay puntos esenciales que serán de actualidad perenne en cualquier siglo de la historia, por supuesto. Pero deberíamos tomarnos en serio nuestra propia formación. Y Sócrates, ¿a qué anima cuando se dirige a Gorgias? En concreto a Gorgias, a que no improvise, a que no viva de rentas intelectuales, a que no mire con superioridad al auditorio y a que no se quede en un escenario de neutralidad, de supuesta neutralidad, para no molestar a nadie y para quedarse en el poder al desnudo, porque realmente hace falta direccionalidad ética en ese poder. Y es un poder al servicio de, no un poder para atesorar proyección personal. ¿Cuántas veces encontramos hoy distintos sujetos que se gastan lo que haga falta en promocionar su propia imagen? Viven pendiente por y para su propia imagen. Y evidentemente pues hay algunos aspectos que escapan a su control y en ese momento el castillo de naipes se desmorona. De esto he procurado tratar en una introducción, estudio crítico y traducción que he hecho del libro Los límites de la lealtad, de Simon Keller, que está editado por Ediciones Rial en junio de este año 2019, y en donde, bueno, pues aparece en la portada pues un castillo de naipes donde construimos nuestra arquitectura organizativa. Y ese castillo de naipes, Los límites de la lealtad, ese castillo de naipes se desmorona estrepitosamente cuando uno de esos naipes no hace lo que está previsto que haga. Y no estoy hablando de una metáfora funcionalista, donde cada cual tiene que hacer su función, no me refiero a eso, sino cuando se pierde de vista el propósito y luchamos en compartimentos estancos y cada cual hace su propia guerra. Pues eso sucede en muchas organizaciones hoy. ¿Por qué? Pues porque no se valora la formación, porque no se valora el proyecto como tal y porque se valoran otros aspectos en clave de incentivos o sobre todo en clave de conformidad, que es como decir, bueno, he llegado a donde he llegado y no puedo más y tampoco tengo más interés de tomarme en serio muchas más cosas porque he apostado muy fuerte y no me ha ido bien, por cierto. Bien, esa es una de las claves. Y hay otra obra que también traía aquí y que se ha editado hace un mes, que lleva por título Nueva cultura política para una nueva cultura política, que está editado por, bueno, el editor es Aniceto Masferrer. Yo participo en algunos capítulos. Este libro se ha presentado recientemente en el Ateneo, como sabéis algunos de vosotros, el pasado 23, creo recordar, 24 de octubre, y es una obra, desde luego, pues donde aparece un compendio de artículos de actualidad que han aparecido pues en Tribuna de Opinión, en el diario Las Provincias, a lo largo de los 2 últimos años. Los artículos tienen un calado intemporal y pueden dar respuesta a algunas inquietudes, desde luego, intelectuales. Bien, pues podríamos mencionar muchas más obras, pero antes he dicho con especial énfasis la obra de Iris Murdoch, La soberanía del bien. Necesitamos aprender a filosofar, necesitamos amar la sabiduría, necesitamos no quedarnos en pequeñeces, no quedarnos en disputas que rayan siempre en lo personal. Necesitamos trascender, necesitamos tener una meta, un proyecto, y necesitamos tomar las riendas de nuestra propia vida. Necesitamos ejercitar una auténtica libertad interior que nos falta muchas veces, porque estamos presa de los comentarios ajenos, de la imagen que los demás se forjan sobre nosotros. Y necesitamos tener un sano autodominio para relativizar tantas cosas que se pueden relativizar y conceder verdadera importancia a aquello que precisamente hoy, y paradójicamente hoy, amenaza con ser soslayado en el debate público. Pronto tendremos pues, un debate televisado, a 5, a 6, a 4, no importa. Habrá un debate televisado con las principales fuerzas políticas en sede parlamentaria.
Lo más novedoso es que es más de lo mismo en un aspecto que se repite hasta la saciedad. Los responsables de campaña de los distintos partidos políticos pactan qué temas hay que excluir del debate. Y puedo aventurar que habrá temas de enorme calado, de sustrato filosófico, por supuesto, que van a quedar orillados al máximo en el debate, porque supuestamente a la gente no le interesa. En Estados Unidos, por cierto, no se excluyen temas en el debate público, como bien sabéis, los que conocéis esa cultura de pleno. Y todo es relevante. Y sobre todo, lo que afecta a la conciencia, a las conciencias de las personas, es lo más relevante. Porque otros temas van y vienen, pero la interioridad reclama espacio, reclama libertad y, sobre todo, reclama poder buscar la verdad. Y, bueno, pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque es, digamos, la no metáfora, sino la pura realidad, que es privar a los telespectadores, a los radioyentes, privar pues, de los grandes temas en muchos debates donde todo está pactado, el tiempo, la duración, todo, absolutamente todo está cerrado. Y luego, por supuesto, pues hay quien se salta el guión y procura pues, ganar votos en el último momento con alguna proclama final que merece pues, especial impacto, y para muchos pues parece que ha ganado el debate pues, por alguna por alguna mención a un personaje a lo mejor imaginario. Lo importante, ya digo, es lo que permanece. La filosofía nos da ese pozo necesario para manejarnos en un torbellino de emociones como el que hoy nos inunda, con un cierto criterio, con una cierta orientación. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, pero si nadie quiere preguntarle, haría otra. Adelante. No me espero. Bueno, ¿alguien quiere intervenir o sigue pensando su pregunta? Venga, pues, sí. Francisco. Bueno, como yo vengo de ciencias, a lo mejor la filosofía me pasa así de lado, ¿no? Pero, a ver, lo que quería decir es lo siguiente. Usted se ha expresado la filosofía, es decir, estamos hablando de Sócrates, estamos hablando de Platón, pero eran otros tiempos, era otra vida, otras circunstancias que no tienen nada que ver con la actual. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que realmente la filosofía, para llegar a esa libertad interior que ha dicho usted, efectivamente lo que se necesita son conocimientos? Y para eso se aprende desde el primer día en la escuela. No es lógico que hoy día, pues evidentemente, si recordamos hace unos años que se estudiaba en el bachillerato y lo que se estudia ahora, pues realmente las carreras de humanidades han desaparecido, y al desaparecer las humanidades, pues ha desaparecido esa libertad interior o ese conocimiento. Por lo tanto, estamos muy mal, ¿no? Ese conocimiento, evidentemente, me mueve a una moral, que es la que tengo que pasar para hacer todo esto que usted ha dicho. Esa moral me lleva a discernir el bien y el mal. Y ahora llego a donde quería llegar, que esto no va a ser posible por la globalización actual. Y todo lo que se está pactado y muchas otras cosas que nos han dicho, pues nos lleva a que la globalización actual nos va a llevar a unos poderes supranacionales para que los demás seamos hormigas, para ese punto. Y eso, la verdad, me deja muy triste, por una parte la filosofía que me da esos conocimientos, y por otra la realidad, que por mucho que interiorices, ves que no hay solución actualmente. No sé si usted comparte o ha querido... Pues me da la impresión que en algún momento también estaba usted ahí un poquito triste con eso. Bueno, pues muchas gracias por su intervención. Bueno, pues es evidente que el estado de ánimo también fluctúa por parte del orador, y entonces, pues en función de cómo esté ese día, pues parece que se abre paso a un horizonte de esperanza, o más bien uno está, pues, vamos, matizadamente pesimista.
Bueno, lo que quería decir es que la globalización es un factor a tener en cuenta en lo que hoy nos rige en muchas instituciones, pero paradójicamente la globalización como tal no se ha impuesto por goleada. Es más, asistimos hoy a fuerzas contrapuestas, algunas de ellas eminentemente particularistas a gran escala. Y bueno, pues se conjuga todo, lo global y lo cantonal hasta extremos insospechados, ¿no? Por tanto, ese es un matiz primero a tener en cuenta. La globalización, bueno, pues es un factor, desde luego, que nos hace conocedores de muchas realidades, aunque, eso sí, de forma superficial. Y yo tengo conocimiento, y muchos de nosotros tenemos conocimiento a través de las noticias o de lo que nos quieren transmitir sobre lo que sucede pues, a 10.000 kilómetros de distancia, que hace 40 años pues, no teníamos ese conocimiento tan directo, tan instantáneo casi, ¿no? Pero conocer superficialmente tampoco ayuda. Por tanto, en ese sentido le doy la razón de que la globalización, tal y como se entiende hoy, pues es una globalización de la superficialidad, de la inercia donde uno se deja llevar, donde uno tiene pocas metas porque parece que ya está todo preadjudicado, donde ya está todo decantado. La filosofía se entiende para algunos como una instancia crítica, pero sobre todo como una rebeldía con causa hoy. Es decir, como una pretensión no de lanzarnos a la calle, no de plantear algaradas callejeras ni nada por el estilo. Lo que nos interesa hoy es, vuelvo a lo anterior, conceder importancia a lo que lo tiene y luchar para darlo a conocer. Pero luchar de un modo sosegado, de un modo apacible, pero luchar. No venirse abajo y no ceder ante pretensiones pues abusivas por parte de ciertos poderes fácticos pues fácilmente reconocibles, ¿no? Y que se encuentran en Naciones Unidas y que se encuentran pues en otros organismos supranacionales cuyas políticas influyen o se quiere que influyan en el día a día pues de no pocos gobiernos nacionales. Ahí tenemos los clásicos conflictos, los clásicos entre comillas porque son muy contemporáneos, pero desde el siglo XX tenemos ya, desde la segunda mitad del siglo XX tenemos los conflictos de soberanía contemporáneos, ¿no? Que no son que el vecino me va a invadir, sino que la política que puedo o que quiero asumir o que me he comprometido a asumir, pues queda totalmente neutralizada, noqueada, porque instancias supranacionales me la van a teledirigir, me la van a manejar. Pues es una realidad. Pero también es fundamental, considero, tener voz en esas instituciones supranacionales. Que es como decir, no está todo perdido si yo no me doy por vencido a la primera de cambio. Si yo quiero participar activamente en la medida en que me den espacio, en la medida en que tenga voz para llegar hasta ahí, pues será importante. Pongo un ejemplo que no está de más que salga en los medios y no hay ningún problema en ese sentido. Pues me invitaron a formar parte de una comisión sobre, sobre ética y verdad periodística para los directores de comunicación de las grandes corporaciones de España. Y tenemos reuniones presenciales y reuniones en videoconferencia. Si son presenciales, pues las tenemos en una torre de la Castellana, en Madrid, y si las tenemos en nuestra casa, pues tan cómodos como podemos estar, ¿no? Pero están los grandes directores de comunicación de las grandes empresas audiovisuales en España. Bueno, pues por supuesto tengo la oportunidad de estar ahí y tengo la oportunidad de esgrimir todo tipo de argumentos y bueno, pues hay una escucha activa por parte de todos, todos aprendemos en cierto sentido de lo que otros dicen y todos tenemos mucho que aprender de todos en general y de más allá de nosotros. Pero no está todo perdido en el sentido de quienes influyen mucho porque dominan los medios, porque ya sabemos que la libertad de comunicación como tal pues es más teórica que real y nos encontramos muchas veces con derechos que quedan conculcados porque hay oligopolios que emergen con una fuerza inusitada y por tanto en manos de unos pocos, de unas pocas cabezas se mueve todo el cotarro. Pues ahí, en ese escenario oligopolístico, pues
si se puede, hay que entrar. Y yo, desde luego, estaré mientras que las circunstancias así lo aconsejen. Y, por supuesto, todo tiene caducidad, por supuesto, y llegará un punto en el que lo dejaré y entrará otra persona que lo hará, pues, lo mejor que pueda, seguramente mejor que yo. Pero el objetivo fundamental es no desalentarse, y seguir hasta el final, y seguir luchando por defender las propias ideas de forma argumentativa, con convicción, con responsabilidad. Que lo consigamos, pues evidentemente habrá muchas pequeñas derrotas que no nos tienen que enmascarar, ni mucho menos, pues un triunfo que puede venir más tarde. Lo importante no es comenzar, lo importante es perseverar y llegar hasta el final. Pero el final, algunos lo ven tan lejano, que se apean de él, y hay que tener, pues, ahora que aparece ya la publicidad del jeroglífico que tiene Valencia como ciudad cartográfica por la maratón del 1 de diciembre de este año, donde el recorrido es absolutamente alambicado. Yo reconozco que me pierdo con todos los planos cenitales que aparecen ahora en la promoción no de la media maratón, que ya pasó, sino de la maratón que viene, y con sus 42 kilómetros en liza. Pues no nos quedemos en el laberinto, vayamos a lo esencial. Que lo consigamos hoy, pues no es algo garantizado. Que lo consigamos en un futuro a medio plazo, pues podría estar en nuestra mano. Muchas gracias. Sí. Creo que había otra pregunta por aquí, ¿no, Enrique? Sí. Aquí hay otra luego, por favor. Ahí, muy bien. Sí. A mí el Gorgias me parece una obra magnífica, genial, con gran actualidad, pienso también, que se podrían observar en muchas situaciones actuales, se puede uno ver reflejado en esa obra, y me parece que se puede aprender mucho de ella, y yo lo que se puede aprender de esta obra lo cifraría en dos tipos de cosas. Unas, a mi juicio, son de contenido, de sentido, esencialistas. Otras son de método en la discusión, no menos importante hoy en día, porque todos sabemos que se utiliza mucho la demagogia en la política, y se utiliza la argumentación de una manera a veces torticera. Y entonces el análisis de esta obra en esos dos sentidos me parece muy importante. Yo pondría el ejemplo, en cuanto a los contenidos, me gustaría destacar cómo Sócrates cambia la opinión de Gorgias solo en cuanto a un tema. Hay muchos más, pero este que aparece casi al principio, sobre el tema de en qué consiste la retórica. Y bueno, se le da pronto una explicación, que es: la retórica consiste en persuadir a los demás. Pero enseguida Sócrates dice: pero ¿de qué? ¿Persuadirlo de una manera justa o de una manera injusta? Y Gorgias dice al principio: de una manera justa o injusta, eso da igual. De lo que se trata es de ganar. Este es un objetivo sofístico. Este es uno de los problemas que tenían los sofistas. Incluso gente tan digamos, tan aceptable como podría ser Gorgias o incluso su anterior maestro Protágoras. Pero eso hoy en día se utiliza completamente. Es decir, de lo que se trata es de ganar, no de que la retórica sea una ayuda para llegar al argumento verdadero. Y esto me parece fundamental. Naturalmente, Sócrates, por medio de su método, va a lograr que Gorgias cambie de opinión. Y entonces que sea ¿pero qué es eso de que un político puede perseguir la justicia o la injusticia? Esto es increíble. Esto no es un objetivo social, será un objetivo personal para ese individuo, pero está en contra de todos los demás, de toda la sociedad. A mí este asunto me parece, sale ahí en Gorgias, de gran importancia a la hora de reflexionar sobre él. Y en cuanto al método, que me parece no menos importante, es también fundamental fijarse en cómo Sócrates va marcando las pautas de persecución de la verdad y no de la persecución de la conveniencia, como pueden plantear los tres interlocutores con los que sucesivamente va discutiendo. Ya nada más empezar también, Sócrates descarta por completo
yo incluso creo que de una manera despreciativa, la posibilidad de que Gorgias diserte para que haga una exhibición delante de los contertulios que están, ya que Sócrates había llegado un poco tarde y él ya había estado actuando, Gorgias, ¿no? Ya había estado actuando delante de los demás, pero para que lo viera actuar Sócrates, y Sócrates le dice: mira, a mí lo de disertar, eso lo dejas para otro día. Se lo dice así, lo dejas para otro día, porque Sócrates sabe que los sofistas lo que utilizan es la retórica como un método de convencer a la gente emotivamente, fundamentalmente, pero que no persiguen la verdad. Y entonces Sócrates lo que añade es el concepto de conversar, que aquí lo podríamos identificar como razonar, argumentar persiguiendo la verdad, que no es lo mismo que dejar a uno lanzar su discurso desde el principio hasta el final. Es decir, Sócrates no cree en la disertación, en el discurso, y sí cree y defiende, que es lo que hace a lo largo de todo el libro, de todos los diálogos en realidad. Lo que sí que hace es ir enseñando cómo se argumenta en vistas a la verdad, en vistas a conseguir esto. ¿Esto no es aplicable hoy en día? Perfectamente. Estamos viendo cómo los políticos engañan con las palabras, porque lo que persiguen no es lo que es cierto, no es lo que es verdadero, no es lo que nos interesa. Persiguen ganar, porque esto, en lo que se ha convertido la sociedad, en lo que nos hemos convertido nosotros, es en su mercado de votos. Entonces aquí no hay verdad ni justicia que valga. Lo que pretenden es convencernos para que les votemos. Y entonces somos pues simplemente una especie de víctimas. Y Sócrates enseña cómo por medio de la argumentación se puede ir descubriendo lo que es falso y lo que es verdadero. No quiero extenderme más, pero estos dos puntos, el ver que en esta obra se puede aprender cosas de contenido y cosas de método argumental, de lógica, me parece magnífico y aplicables a hoy en día. Pues muchas gracias, Enrique, por tus aportaciones, por todo lo que profundizas sesión tras sesión y particularmente en esta, que nos ayuda a todos, desde luego. Y yo, por emplear la ironía socrática y por emplear pues terminología judicial, terminología del foro, muchos políticos, como dices, no argumentan en clave de verdad como coherencia, verdad como concordancia con los hechos, sino más bien pues en un sentido posibilista, pero en terminología del foro, para no perder demasiado, porque ganar, lo que es ganar, aspiran a poco. Dan por hecho que no van a ganar algunos, y evidentemente solo va a ganar uno, aunque ya veremos si sirve para algo esa victoria. Pero lo cierto es que para algunos lo importante es no perder demasiado, que los votos no se pierdan como espuertas que se abren. Qué triste, ¿verdad? Que ese sea, digamos, el tenor argumentativo de algunos candidatos que aspiran a gobernar a todos, ¿no? A los que les votan y a los que no. Bueno, pues es una necesidad hoy acuciante de ética política, que no son ni mucho menos términos antitéticos, sino términos que deberían ser consustantivos, complementarios a todos los niveles, y sobre todo el vector de la formación del carácter, de la formación humana, que está tan denostado, que está tan postergado en muchas agendas de partidos políticos y que hay que volver a reincorporar, porque hay mucho en juego sobre ello y hay mucho, pues hay muchas nuevas incorporaciones que carecen precisamente del bagaje necesario para manejarse con soltura en un escenario pues lleno de trampas, lleno de dificultades, y en las que ceder, en las que venirse abajo, pues es una tentación demasiado socorrida. Muchas gracias. Luis, ¿no? ¿Vas a preguntar? Sí. Pues yo soy Luis Martínez Ochoa y he enseñado aquí en esta facultad un tiempo, y un tiempo largo, por cierto, y estoy muy feliz de haber enseñado aquí y de poder volver y estar aquí en esta sala de juntas. Está mi compañera vicedecana en mi departamento. Bueno, el caso es que yo no lo sé, pero hay dos temas que me han llamado mucho la atención. Uno es que el tema de la globalización. Yo creo que somos menos globales que nunca, en principio, pues porque antes siempre ha habido alguien que ha imperado y ha gobernado todo el globo, como por ejemplo los romanos en su día,
o el Imperio Español incluso, o en buena parte el Imperio Británico, hasta hace no mucho pues el imperialismo que hablábamos mucho en la facultad aquí, el imperialismo yanqui, y bueno, no sé si ahora mismo están surgiendo realmente unos nuevos actores, ¿verdad? Y se está construyendo un nuevo equilibrio que tiene su emoción. Por una parte están los chinos, por otra parte los rusos, por otra parte los americanos. De repente hay países emergentes como Brasil. Ahora me he enterado recientemente, ya lo venía yo estudiando esto un poco, que hay 25 países en África con petróleo abundante, no solamente uno ni dos, no sé qué. Los australianos parece que son gente que son fiables. Nueva Zelanda es un país muy presentable, en fin, no sé. Me da la sensación de que es más difícil construir o devenir en un Gorgias que vivir o pensar o hacer en el común de los mortales como Sócrates. O sea, de hecho, el que todos conocemos más bien es a Sócrates y lo que ha escrito, lo que ha dicho, lo que ha hecho, o lo que Platón ha puesto en su boca, que el tal Gorgias o el Calicles de Marras o el repollo este que hay aquí, no sé cómo se llama el otro, el repollo y todos los demás. O sea que ciertamente, no sé, pero me da la sensación de que esto, a pesar de que efectivamente hay muchos políticos y mucha gente que bueno, consiguen cosas parcialmente, al cabo de 10 años pues no sé, pero y no hay que hacerlo muy mal, ¿verdad?, para estar más de 10. O sea, para llegar a 25 hay que tener una democracia muy joven y muy inexperta como la nuestra, o algo así, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que no es tan complicado. O sea, que a lo mejor lo que hay que hacer es encauzar, pues, con unos procesos educativos razonables, que tampoco son tan difíciles, más con las tecnologías y los instrumentos disponibles, pues todo eso que hay dentro de la chavalería, que es más bien de positivo que de negativo. O sea que hay que, para volverse un cínico integral hay que esforzarse mucho. O sea que, no sé, me da la sensación. Y mientras que el común de los mortales pues anda por la vida peleando y como sea, pues, con más confusión o menos confusión, pero hombre, le preocupa la verdad, sabe que eso debe estar por ahí, le preocupa la justicia y sabe que eso está por ahí, y, en fin, y le preocupa lo que Sócrates plantea. Sí, y se dan cuenta, no sé, me parece que si esto tiene algún sentido, pues lo plantean estas características, y si no, pues ¿qué otra cosa podemos hacer? Porque lo cierto es que esto no es una tarea de uno, ni dos, ni de tres, ni solo de los filósofos, ni solo de los economistas, ni solo de los arquitectos, ni solo de... Bueno, la sensación de que debe haber unas posibilidades más fáciles al alcance de cualquier fortuna, digo yo, no sé. Pues muchas gracias a Luis Martínez Ochoa por su aportación. Luis es un entusiasta de la interdisciplinaridad y de hecho ha gestado desde hace años pues un auténtico foro de empresa y humanismo en la Comunidad Valenciana, pues que aglutina a intelectuales, a practitioners, a gestores de organizaciones de lo más diverso, y es un lugar de encuentro, y foros así pues hace mucha falta en la ciudad de Valencia y por supuesto más allá. Sí, la cuestión es el empeño decidido y sobre todo saber a dónde queremos llegar. Y la circularidad pues no ayuda precisamente, el dar vueltas sobre el mismo punto tampoco. Y como antes decía, el afán tacticista que muchos tienen de puesta en escena, pero ahí queda solo una puesta en escena, pues eso deviene estéril e ineficaz. Es mucho más oportuno pues mirar qué es lo que nos une a muchos de nosotros, que podemos estar pues en batallas de lo más diverso, involucrados en nuestros propios mundos, y hace falta sumar fuerzas y sobre todo hace falta no desalentarse porque no haya resultados inmediatos. Eso es fundamental. Y tener esa mentalidad de medio plazo que nos ayuda a situarnos no en el hoy y ahora, no viviendo en la cultura del instante, como muchos acaban
pues siendo esclavos, sino pensando que lo que hacemos pues tiene vocación no solo de continuidad, sino que va más allá de nosotros mismos, que nos trasciende a todos los niveles. Y en ese sentido pues hace falta tener especial coraje, especial virtud, en el sentido de fuerza clásica, la virtud clásica, no la virtud como se ha podido entender en la Inglaterra victoriana y que ha llegado a nuestros días, pues que es la pacata mojigatería, donde uno pues tiene todo tipo de escrúpulos, donde uno busca la simulación y aparentar lo que no es. No, la virtud implica coraje, implica fuerza, implica determinación. Y todos necesitamos pues tener mucha determinación y alianzas entre muchos de nosotros, entre muchos profesionales de lo más diverso, y que busquemos la defensa de lo que nos une, y lo que nos une debería ser el bien común, desde luego. ¿Da tiempo a alguna pregunta más, si alguien quiere? ¿No? Bueno, pues si os parece, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, Ginés, de nuevo, sobre todo por el esfuerzo, sabiendo que de salud todavía no estás al 100%, o sea que todavía se agradece más. Gracias también a todos vosotros. Y bueno, pues como sabéis, la siguiente sesión, en vez del último martes de mes, será el martes anterior, es decir, el día 19 de noviembre. Entonces, bueno, pues quedáis emplazados para la siguiente sesión y aquí os esperamos. Muchas gracias, Ginés. Muchas gracias.